Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos determinando la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador de la siguiente figura, así como la dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje positivo de las X. Este es un problema que viene en el libro de Hewlett de estática. Pero aquí lo nuevo es que nosotros vamos a utilizar a Excel como un proceso de determinación de las resultantes. Bien, como te puedas ver en la figura, se tienen tres vectores en este caso, pero aquí lo importante es para poder trabajar yo tengo que manejar ángulos reales. ¿Cuáles son esos ángulos reales? Aquellos que están medidos a favor de las manecillas del reloj y se miden a partir del eje positivo del eje de las X. Es decir, me corrijo, es en contra de las manecillas del reloj. De tal manera que el vector F1 aquí tengo lo que es para nosotros tener un formatito que me permite a mí trabajar. Yo voy a tener vector. En la siguiente fila voy a tener la magnitud y la unidad de medida. Voy a determinar el ángulo. Voy a calcular el coseno de ese ángulo, el seno de ese ángulo, la componente horizontal de cada vector y a su vez la componente vertical de cada vector. Entonces, ese es un vaciado de datos que voy a obtener. Se van a colocar tantos vectores tengan, en este caso se tienen 1, 2, 3, pero podemos programar Excel para que nos dé 4, 5, 6, etc. En este caso, por ejemplo, el primer vector F1, coloco la cantidad, serían 30 libras. El vector F2, observo la figura, son 40 libras. En este caso, el vector 3 son 25 libras. El primer reto que nosotros vamos a obtener es cuál es el ángulo real del vector 1. Dijimos otra vez, me corregí. Los ángulos reales son aquellos ángulos que están medidos a partir del eje positivo de las X y se miden en contra de las manecillas de un reloj análogo. Por ejemplo, el primer vector serían 45 grados, su ángulo real. Pero el vector F2 no serían 15 grados, sería un vector que tendríamos que, como está dado en el cuarto cuadrante, simple y sencillamente a 360 grados, perdón, aquí sería a 360 grados, le resto los 15 grados, que son este ángulo que mide a partir de aquí, y me dice que el ángulo real medido a partir del eje positivo serían 345 grados, por lo tanto sería 345 grados. El vector F3, evidentemente como está también en el tercer cuadrante, pero fíjense cómo está medido a partir de un eje negativo vertical, el ángulo real serían los 270 grados más 15 grados más, de tal manera que serían 270 más 15, 170 más 15 grados más, nos daría un total de 285. Por lo tanto, es importante nosotros traducir los ángulos reales. Bien, otro de los retos que nosotros vamos a obtener es que Excel por default nos da los ángulos en radianes, de tal manera que no cometer esta equivocación. Por ejemplo, si yo quisiera determinar así directamente el comando coseno de este valor angular, perdón, el número, si yo dijera este valor, yo abro en la cuestión del número, en la celda de 45, evidentemente podemos darnos cuenta que este valor me arroja un valor de 0.5232. Obsérvese que podemos inclusive, a ver si podemos ver esta parte un poquito más grande. Entonces, este valor no sería correcto, puesto que si nosotros agarramos y cotejamos con la calculadora, este sería una forma, si mi calculadora está en degrees y le ponemos el coseno de 45, evidentemente que el valor angular me va a dar un valor de 0.7071. ¿Cómo le voy a hacer para lograrlo? Bueno, simple y sencillamente que le voy a colocar una cantidad de carácter igual al comando. Le voy a poner, por ejemplo, el valor, en este caso, coseno. Voy a abrir un paréntesis. Sin embargo, le voy a decir que tome en cuenta que este ángulo está medido en radianes
y voy a abrir otro paréntesis y voy a colocar el ángulo que yo quisiera que me lo diera, pero en este caso en grados, es decir, que la computadora entienda que este valor me lo va a devolver en grados, pero que ella lo esté tomando como si fueran radianes. Y se dan cuenta que este valor me va a dar 0.7071, que nos concuerda con este valor. Este es lo más difícil que podríamos determinar. De tal manera entonces que si ya sabemos este conocimiento, entonces de igual manera le decimos a Excel que me diga el coseno en radianes, el comando radianes, ok, y que me dé el valor angular en el coseno, cierro paréntesis y le doy un enter y me da 0.7071. A su vez, en este caso vamos a establecer que quiero que también ahora me dé, pero para la función seno, entonces voy a poner yo seno, la palabra seno, o el comando seno, perdón, comando seno. Voy a abrir paréntesis y voy a decir que también que lo tome como si fuese radianes, el comando radianes, y que me dé el valor del ángulo que yo lo deseo. Entonces cierro paréntesis y le doy un enter. Y en este caso podremos corroborar que el valor del seno de 45, en este caso, concuerda que es exactamente igual que el coseno de 45.7071, lo cual estamos correctos. Luego, me dice la teoría, como nosotros podemos ver que cada componente de un vector es la magnitud por el coseno del ángulo. Yo voy a multiplicar simple y sencillamente esta celda, que es la magnitud, por el valor que yo encontré, que me va a dar el coseno del ángulo, y me va a dar 21.23. Yo en este caso puedo jugar con los dígitos, puedo decir, bueno, me lo dé solamente a 2 o a 3 dígitos. De igual manera, yo pudiera decir que este valor, la componente vertical de ese vector F1, sería la magnitud por el valor del seno de ese ángulo. Le doy un enter y observemos que es lo mismo, puesto que son los mismos valores tanto seno y coseno. De igual manera, le quito valores decimales y lo único que voy a hacer es que voy a hacer simple copiar la fórmula para cada valor para que me lo devuelva en estos tres vectores. Observemos que el método es mucho más sencillo, más eficaz. Estoy programando yo Excel para que me dé los valores. Y antes de continuar, puedo hacer una pequeña muestra. Por ejemplo, aquí en este caso, yo pudiera decir, por ejemplo, si yo quisiera ver cuánto vale el coseno del ángulo de 345, por así decirlo. La calculadora, coseno. A ver qué pasa. Vamos a ver, en este caso, coseno. Ok, un poquito de lag aquí. Coseno de 340, de 300, o sea, tengo un poquito de problema. 345, cierro paréntesis, es que me permite, no, aquí tengo un poquito, y le doy un igual y me dice que ese valor es 0.9659. De igual manera, yo pudiera tener la función seno de 345 solamente para corroborar, cierro paréntesis, y me da un valor de menos 0.2588. Entonces estamos completamente seguros, de tal manera que aquí yo puedo copiar también esta fórmula y vemos que Excel automáticamente ya está configurado y tenemos todita la confianza de decir que yo copio nada más esta celda y vamos a obtener los valores. Bien, el siguiente paso es, una vez que ya se tienen estos valores ya configurados, Excel me permite a mí calcular la suma vectorial, en este caso la suma escalar, diciendo con el comando le pongo un igual, suma, de dónde a dónde, del número de este celda hasta, en este caso esta, cierro paréntesis,
y automáticamente me va a dar la suma. Si yo le quiero dar un poquito más de formalidad a esto, pues lo puedo poner a este lado, le puedo subir el tamaño de la letra para que se parezca y estar un poquito más, en este caso, más cercano a lo que el ejercicio exige. De igual manera le pongo suma, abro paréntesis, selecciono la celda, la arrastro hacia donde quiero sumar, le doy un valor y me da un valor de menos 13.88. De igual manera, puedo ponerlo inclusive en el centro y subirle el tamaño de la letra, 14 o 16, según el caso. Y observemos cómo me va diciendo que la componente de la suma totalizada de un solo vector representando los efectos, sus efectos en su totalidad tienen una componente horizontal positiva y tienen una componente vertical negativa. Quiere decir que esto me indica que este vector, cuya magnitud vale R, está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Y eso me va a ayudar a mí para establecer cómo vamos a tomar en cuenta el ángulo real, puesto que este ángulo que nosotros vamos aquí a observar no va a ser el ángulo real. Bien, en este caso puedo manipular un poquito la fórmula para que me dé espacio y colocar aquí un igual. Y me dice que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado, de tal manera que yo puedo poner, por ejemplo, esta componente, le pongo, cierro paréntesis, y le digo que esta la voy a elevar al cuadrado más, en este caso, la otra componente, pero aquí, pero sin embargo le tengo que poner al cuadrado, abro paréntesis, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, pero a su vez todo va a ser, voy a extraerle la raíz cuadrada, por lo tanto, yo puedo abrir un paréntesis y decirle que a este todo lo voy a elevar a un medio, que en este caso sería a la 0. A la 0, en este caso sería 0, 0, 0, vamos a ver aquí arriba, 0.5. Ahí tengo un pequeño problemas ahí de lag. Y obviamente que a este valor lo encierro y le doy un enter. Me dice que me faltó un paréntesis, que si deseo la corrección. Y me dice que ese valor me va a dar un valor de 67.63. Vamos a verificar si nuestro resultado está correcto en la calculadora. Le digo que pues podemos verificarlo. Y aquí en esta parte yo puedo observar que puedo obtener la raíz cuadrada, abro paréntesis, de 66, voy a hacer un poquito más para arriba para que se entienda, 66.321, cierro paréntesis, al cuadrado, más, abro paréntesis, menos 13.288, cierro paréntesis, al cuadrado, le doy un igual y observemos que me va a dar un valor de 67.63, por lo tanto tengo la confianza de que esta fórmula que acabo de hacer pues está correctamente configurada. Entonces podemos nosotros quitarle más cifras decimales a esta parte, ¿verdad? Para tener un valor un poquito más cercano a como yo necesito el valor. Entonces aquí yo le puedo dar al final de esta fórmula, ¿ok? Si yo la estoy metiendo como en una ecuación, pues aquí me estoy indicando que la resultante es un vector que mide 67.63. Ahora, para determinar el ángulo, recordemos pues que esta función del Excel lo toma en radianes. Entonces, si yo le coloco el comando radian, me va a devolver el ángulo en radianes. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo contrario. Es decir, voy a colocar un igual y voy a poner grados. Aquí que me dé el ángulo, lo quiero expresado en grados. No quiero tomar el coseno de un valor angular que me lo da en radianes, sino quiero que me exprese el valor del ángulo en grados. Y recordemos que tangente a la menos 1 sería
a tan, que esto significa el tangente a la menos 1, del valor numérico que me dice la sumatoria de R y, que sería este valor, entre este otro valor que sería 66.321. Le doy, cierro un paréntesis, cierro otro paréntesis y le doy un enter. Y me dice que el ángulo es menos 11.32 grados. Ok, entonces en este caso le puedo poner un poquito en tamaño 14. Sin embargo, nosotros dijimos que este vector de su magnitud resultante está en el cuarto cuadrante. Quiere decir entonces que el ángulo que yo estaría hablando para yo manejar un ángulo real, yo voy a manejarme con el comando, por ejemplo, como alfa real, en este caso real, que viene siendo este ángulo real. Voy a insertar aquí un tamaño más grande para que se denote. Ese ángulo real se va a determinar como a 360 le voy a restar, en este caso, este valor angular, ok, pero le voy a poner un valor positivo, entonces, perdón, entonces sería para que sería un valor positivo, y estaremos hablando que el ángulo real, estaremos hablando que son 348.67 grados. En este caso, el reporte final que yo debo de emitir para la resultante, recordemos, son 67.64 libras, ok, y tenemos a un ángulo de 348.67 la nomenclatura de grados. Y estamos hablando que como estamos entre el cuarto cuadrante, recordemos que aquí en el cuarto cuadrante estamos hablando entre el sur y el este, pues nuestro reporte sería un valor sur-este. Perdón, aquí estamos en el reporte. Aquí, muy bien, le vamos a poner aquí sur-este. Y este sería, en este caso, la determinación del vector resultante y la magnitud de la dirección de este vector resultante. Bien, espero que te haya gustado esta forma de hacer la suma vectorial. Dale los comentarios y like al canal. Hasta la próxima.